Paloma blanca de la paz, el secreto que guarda el cielo, 15 verdades sobre las oraciones que cambiarán tu vida. Era una tarde calurosa en Jerusalén cuando un joven discípulo, cansado de ver a sus maestros repetir las mismas palabras en los templos, se acercó a Jesús en secreto. Maestro, ¿por qué nuestras oraciones parecen dispararse? ¿Por qué hablamos tanto y escuchamos tan poco? La respuesta no llegó en forma de sermón, sino en una mirada profunda que pareció abarcar siglos. Luego, Jesús susurró verdades que, si se entendieran, transformarían no solo sus oraciones, sino también su alma misma. Estas verdades no están ocultas, están entre líneas de las Escrituras, en los silencios de los profetas, en los gestos de quienes oraron y vieron los cielos abiertos. Aquí están, reveladas no como reglas, sino como llaves de una puerta que muchos llaman, pero pocos pueden abrir. 1. Dios no necesita tus palabras, quiere que te rompan el corazón. David no oró elocuentemente cuando clamó, el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Salmo 51, 17. La oración no es un discurso para impresionar, sino un gemido que nace donde el alma dobla las rodillas. Dios no cuenta sílabas, le pesan las lágrimas. 2. La oración más poderosa es la que no puedes pronunciar. Romanos 8 y 26 revela que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay un dolor tan profundo, una alegría tan intensa o un hambre tan urgente que las palabras fallan. En estos momentos, el silencio grita con más fuerza que cualquier liturgia. 3. Jesús nunca enseñó a orar por cosas, sino por el pan de cada día. En el Padre Nuestro no hay peticiones de riquezas, fama o seguridad eterna. Hay una petición humilde, nuestro pan de cada día, Mateo 6 y 11. Dios no es un dispensador de deseos, es el Padre quien sabe lo que necesitas incluso antes de que lo pidas. 4. La respuesta no es una bendición disfrazada. Pablo suplicó 3 veces que le quitaran el aguijón en la carne. ¿La respuesta de Dios? Bástate mi gracia, 2 Corintios 12, 9. A veces, la negación es la protección más sabia, como cuando un padre le niega un caramelo a su hijo para salvarle los dientes. 5. Las oraciones egoístas son como semillas plantadas en el asfalto. Santiago 4, 3 advierte, pedís y no recibís, porque pedís mal. Cuando la oración gira en torno a, quiero, merezco, dame, muere antes de llegar al trono. La oración que florece es la que pregunta, Señor, ¿qué quieres? 6. Dios escucha antes de que abras la boca. Isaías 65, 24 dice, antes que clamen, yo responderé. Tu oración no es un correo electrónico que Dios abre solo después de haber sido enviado. Él ya lo sabe, ya está actuando, a veces oras solo para alinear tu corazón con lo que Él ya ha preparado. 7. La oración te cambia más que tus circunstancias. Daniel salió ileso del foso de los leones, pero el verdadero milagro fue su fe inquebrantable dentro del foso. Dios muchas veces permite que la tormenta no te calme, sino que aprendas a navegarla. 8. El infierno tiembla cuando los santos oran en secreto. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre en secreto. Mateo 6, 6. No es el volumen, ni el escenario, ni los testigos los que mueven el cielo. Es la sinceridad que nadie ve, excepto aquel que todo lo ve. 9. La oración es un arma de guerra, no un analgésico espiritual. Efesios 6 y 18 lo llama toda oración y súplica en el contexto de la armadura de Dios. No rezas para sentirte mejor, orar para derrotar al enemigo. Muchas batallas se pierden no por falta de fe, sino por falta de perseverancia en el grito. 10. Dios a veces guarda silencio para que aprendas a escuchar. Elías no escuchó a Dios en el viento, el terremoto o el fuego, sino en el suave murmullo, 1 Reyes 7 y 12. Si tus oraciones parecen no tener respuesta, puede ser porque Él está esperando que dejes de hablar y empieces a escuchar. 11. La gratitud abre puertas que pedir no abre. Filipenses 4, 6 no dice, presentad vuestras peticiones, sino, presentad vuestras peticiones con acción de gracias. Un corazón agradecido es como una llave maestra, abre tesoros que la queja nunca podría alcanzar. 12. Las oraciones apresuradas son comunes. Semillas arrojadas al viento. Jesús pasó noches enteras en oración, Lucas 6 y 12. Si sus oraciones son solo un Dios los bendiga entre una reunión y la siguiente, no esperen cosechar miles. La profundidad de la respuesta está vinculada a la cantidad de tiempo invertido.
13 El cielo se mueve cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, pero no por arte de magia, sino por unidad. Mateo 6 y 19 no es una fórmula mágica. Se trata de corazones alineados con el propósito de Dios, no solo de repetir las mismas palabras. 2 personas que oran con fines egoístas no tienen más poder que una. 14 La oración que más responde Dios es la que más le pide. Salomón podría haber pedido riquezas, poder o una larga vida. Pidió sabiduría, un Reyes 3, 9, y recibió todo lo demás. Cuando buscas a Dios por encima de tus bendiciones, Él se deleita en darte ambas. 15 La oración más grande jamás respondida fue la que no oraste. Romanos 5, 8 dice, la prueba de que Dios es su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de que nacieras, antes de que supieras que lo necesitabas, Dios ya había respondido a tu mayor clamor, la salvación. Cada oración que viene después es solo un eco de esa gracia inicial. El joven discípulo nunca olvidó esas palabras. Años más tarde, mientras apedreaban a Esteban, vio a ese mismo hombre orar no por venganza sino por perdón, Hechos 7 y 60. Allí, entre las piedras y la sangre, comprendió la verdad última, la oración no se trata de cambiar a Dios, sino de entregarse a Él, hasta que tus palabras se conviertan en las suyas y tu voluntad en un espejo de la suya. Y el cielo, que siempre ha estado abierto, por fin parece cercano. El viento llevaba olor a polvo y hierro mientras Saulo, aún no Pablo, se arrodillaba a las puertas de Damasco. No por primera vez sintió el peso de una pregunta que no había sabido formular: ¿por qué no tienen miedo? Esteban, los demás, incluso las mujeres que lavaban los pies de los enfermos en las calles de Jerusalén, todos hablaban como si ya hubieran oído la respuesta incluso antes de preguntar. Como si la muerte fuera solo una sombra pasajera, y no el abismo que él, Saúl, también conocía. 3 días sin ver, sin comer, solo el eco de las palabras de un hombre que nunca había conocido: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue una acusación. Era un lamento, como el de un padre que ve a su hijo lastimarse con sus propias manos. Y entonces, en la oscuridad, comprendió, la oración que Dios respondió no fue la que salió de sus labios fruncidos, sino la que tembló en su pecho desde el primer llanto de un recién nacido en el mundo: no me dejes solo en esto. Ananías llegó con manos temblorosas, no por miedo a Saulo, sino porque sabía que este hombre destrozado era ahora un vaso elegido. Cuando las escamas se cayeron, no fue solo la visión la que regresó. Era el recuerdo de cada piedra que había arrojado, cada orden que había dado, cada nombre que había olvidado y, en medio de ellos, el rostro de Esteban, iluminado no por el odio, sino por algo que Saúl recién ahora reconocía: la alegría. Una alegría que no dependía de las circunstancias, porque ya estaba anclada en algo anterior a todo: eres amado antes de merecerlo. Los años que siguieron fueron un desierto de aprendizaje. Pablo, ahora con este nombre que significaba pequeño, como si Dios se riera suavemente de su antigua grandeza, descubrió que la oración no era una manera de doblegar la realidad, sino de doblegarse ante ella. En Corinto, cuando le faltaban las palabras y le vencía el cansancio, escribía a sus seres queridos: de la misma manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8 y 26. No eran las palabras lo que importaba. Fue su silenciamiento, el reconocimiento de que incluso el grito más profundo ya había sido respondido en la cruz. En la prisión de Filipos, cuando las cadenas le lastimaban las muñecas y el canto de Silas parecía una locura, Pablo cerró los ojos y no vio las paredes húmedas, sino el cielo rasgado sobre el Gólgota. Ahí, pensó, Dios no esperó a que le pidiéramos. Él simplemente dio. Y luego, como un hombre que finalmente entiende. Al ver el chiste que lo hizo reír toda su vida sin saber por qué, sonrió. Las rejas no fueron un impedimento. Eran solo el telón de fondo sobre el que la gracia se destacaba en colores imposibles. Cuando años más tarde la espada del verdugo cayó sobre Roma, Pablo no oró pidiendo milagros. No había nada más que pedir. Lo último que vieron sus ojos no fue acero, sino luz, la misma que lo había cegado en el camino a Damasco, ahora suave como el crepúsculo sobre un campo de trigo maduro. Y en algún lugar, más allá del tiempo, una voz que no era voz murmuró: bienvenida a casa, pequeña. Porque al final, incluso la muerte fue solo otra oración contestada antes de que supiera cómo formularla. El cuerpo de Pablo cayó al polvo del foro como un saco de grano vacío,
pero el viento que soplaba en ese momento no era de Roma. Venía de muy lejos, de un desierto donde una vez un hombre había ayunado durante 40 días y 40 noches, y ahora llevaba consigo el olor de la mirra y el eco de un nombre susurrado entre las piedras. Los soldados romanos se dieron la vuelta, incómodos, como si hubieran intuido que algo allí no pertenecía al orden del imperio. Uno de ellos, más joven, con las manos aún temblorosas por el primer servicio de ejecución, juraría más tarde haber visto las sombras inclinadas sobre el cadáver, no en luto, sino en reverencia. Mientras tanto, en una modesta casa de las afueras de Efeso, una mujer llamada Prisca encendía una lámpara de barro. No por la oscuridad, el sol aún no se había puesto, sino porque algo dentro de ella le dijo que era el momento. Su marido, Aquila, levantó la vista del telar donde trabajaba y no necesitó preguntar. Ambos lo sabían. En algún lugar del mundo se había vuelto más ligero, como si finalmente se hubiera soltado una cuerda tensa, tendida durante décadas entre la tierra y el cielo. Prisca cerró los ojos y vio, no con visión, sino con algo más profundo, el rostro de Pablo sonriendo entre las llamas de una hoguera imaginaria, mientras a su alrededor bailaban hombres y mujeres que él mismo nunca había conocido, una esclava de Germania, una ramera de Corinto, un soldado que lo había golpeado en Filipos y ahora, sin entender por qué, lloraba. En ese mismo momento, en una celda húmeda bajo el palacio de Nerón, un hombre llamado Pedro soñó con un jardín. No el de Getsemaní, donde una vez lo había negado, sino otro, lleno de árboles cuyos frutos brillaban como lámparas. En el sueño, un niño, que era y no era Jesús, extendió la mano y le ofreció uno de ellos. «Come», dijo el niño, «ahora sabes que ya no tienes por qué tener miedo». Pedro se despertó con sabor a miel en la boca y el sonido de pasos acercándose por el pasillo. Sabía sin lugar a dudas que su propia espada lo esperaba al amanecer. Y, por primera vez en años, no sintió el peso de la culpa, sino una extraña y serena expectación, como quien finalmente reconoce el camino de regreso a casa. Mucho más allá, en las estepas heladas de Escitia, un caballero nómada detuvo su corcel ante un círculo de piedras levantado por manos olvidadas. No era un lugar sagrado para su pueblo, pero algo lo había atraído allí. Desmontó y, al tocar una de las piedras, sintió un calor que no provenía del sol. Esa noche, alrededor del fuego, le contó a su familia que había escuchado una historia en el viento, la de un dios que se hizo hombre no para ser servido, sino para servir, y que su mayor victoria no fue sobre los ejércitos, sino sobre la misma muerte. Los guerreros se rieron incrédulos, pero uno de ellos, el que siempre miraba demasiado las estrellas, guardó el relato en silencio, como quien esconde una semilla en el bolsillo, sabiendo que algún día la plantaría. Y así, sin trompetas ni ejércitos, lo que Pablo llamó el misterio continuó desarrollándose, como una flor que abre sus pétalos no por orden, sino porque ha llegado su tiempo. En cada lugar donde un hombre o una mujer miraba al cielo y sentía, aunque fuera por un segundo, que no estaba solo, algo se movía. No era un reino que avanzaba con espadas, sino una verdad que se infiltraba como la luz a través de una grieta en el cielo. Y una puerta entreabierta. Y si alguien, en algún lugar, hubiera tenido la capacidad de ver más allá del tiempo, se habría dado cuenta de que la cruz del Gólgota no era un final, sino una fisura, una grieta en el mundo, a través de la cual ahora rezumaba, gota a gota, algo más antiguo que los dioses de Roma, más profundo que los misterios de Eleusis y más tenaz que el miedo mismo. Porque al final hasta el polvo se acordó. Y el polvo, cuando es arrastrado por el viento adecuado, puede convertirse en la arcilla a partir de la cual se hacen nuevos comienzos. La primera gota cayó sobre la piedra del pozo de Cafarnaún, donde una mujer, encorvada por el peso de los años y un cántaro vacío, esperaba desde hacía horas. No era agua, era más densa, casi aceitosa, y cuando tocó la superficie rugosa no se extendió, sino que se hundió, como si la piedra la absorbiera de sed. La mujer no lo vio. Sus ojos, nublados por el cansancio, solo buscaban el reflejo de la luz sobre el fondo seco. Pero cuando levantó el cántaro, ahora lleno de agua que no había venido de las profundidades sino de algún lugar más allá, le temblaron las manos. No por el peso, sino porque el líquido brillaba débilmente, como si contuviera el eco de una luz devorada por el tiempo. Mientras tanto, en Alejandría, un viejo copista interrumpió el trazo de su pluma sobre el pergamino. Su trabajo consistía en transcribir los registros de los sueños de los faraones, pero las palabras que ahora aparecían no estaban en el original. Lo que se rompe no se arregla, pero lo que se derrama no se puede recoger, escribió, sin saber por qué. Al lado, un niño, hijo de un comerciante griego,
jugaba con una piedra que había encontrado en la playa. Cuando la arrojó al mar, la piedra no se hundió, flotó, y por un momento, antes de desaparecer entre las olas, pareció un ojo abierto. En Roma, el emperador soñaba con un águila con las alas rotas. No gritó, no peleó, ella simplemente lo miró con una paciencia fuera de este mundo. Cuando despertó, ordenó que le trajeran al adivino etrusco, pero cuando llegó el hombre, sus pupilas estaban blancas, como si las hubieran quemado por dentro. Va a volver, murmuró, antes de caer muerto. Ningún médico encontró veneno en su cuerpo. Su corazón, decían, había dejado de latir en el mismo momento en que, a miles de estadios de distancia, un ciego en Jericó recuperó la vista y vio, no la luz del sol, sino una sombra alargada que no pertenecía a nada en la tierra. Los campos de trigo de Galilea maduraron en una sola noche. Los granos, al ser cosechados, no se separaban fácilmente de la mazorca, era como si estuvieran unidos por hilos invisibles, y cuando finalmente se soltaron, dejaron una marca húmeda en las manos de los segadores, que olía a sal y hierro. Los niños que los probaron dijeron que sabían a lágrimas. Los adultos, que no se atrevían a experimentar, almacenaban los granos en vasijas de barro, selladas con cera y oraciones. Y luego vino el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el de una espera tan profunda que hasta los grillos dejaron de cantar. Los ríos dejaron de murmurar contra las rocas. Los vientos, que antes llevaban arena o semillas, ahora traían solo un aroma metálico, como si algo ardiese a lo lejos. En las sinagogas, los rabinos dejaron de leer. En los templos, los sacerdotes miraban las estatuas de los dioses y veían, no el frío mármol, sino algo que palpitaba detrás de los ojos pintados. Fue en Efeso donde apareció la primera señal clara. En la biblioteca, donde los rollos de papiro contenían siglos de sabiduría, un pergamino se desmoronó hasta convertirse en cenizas sin fuego. En lugar de las palabras, quedó una sola línea, escrita en un lenguaje que nadie reconoció, pero que todos, al leerla, entendieron, la herida está abierta. Lo que se sembró en la oscuridad ahora crece. Y creció. En las catacumbas debajo de Roma, donde se escondían los cristianos, las paredes comenzaron a sudar un líquido oscuro. No era sangre, era más antigua que la sangre. Al tocarlo no manchaba las manos, sino que les producía un hormigueo, como si el recuerdo de algo perdido se despertara en los huesos. Un hombre, antes. Itik, se levantó y caminó hasta la entrada de la cueva. Allí, donde la luz del sol se encontraba con las sombras, extendió la mano y vio, no su propia piel, sino la imagen de un jardín que ya no existía, donde en el centro se alzaba un árbol con frutos ardientes. Mientras tanto, en el desierto, donde los ermitaños buscaban a Dios en silencio, uno de ellos, un hombre que llevaba 40 días sin comer, abrió los ojos y vio el cielo destrozado. No como un velo, sino como piel que se abre para ceder. Algo estaba bajando. No un ángel, no un demonio, sino una presencia que era ambos y ninguno. El ermitaño no gritó. Sonrió porque reconoció, no con sus ojos, sino con la parte de sí mismo que nunca había nacido y nunca moriría. Y cuando la sombra lo envolvió, no se disolvió, solo recordó. Porque la memoria, después de todo, no es cosa de los vivos. Es la sustancia de la que están hechos los mundos. Y el mundo, en ese momento, recordaba cómo respirar. La arena, que antes había susurrado bajo los vientos secos, ahora temblaba como si algo la arrancara desde abajo. No fue un terremoto, fue respirar. Lento, profundo, como el de un despertar gigante tras milenios de letargo. El ermitaño, que ya no era ermitaño, sintió el peso del recuerdo llenar sus huesos. No eran sus recuerdos, sino algo más grande, más antiguo, el eco de un jardín donde los árboles cantaban y los frutos ardían sin consumirse. Mientras tanto, en una ciudad lejana, donde torres de metal perforaban el cielo como agujas olvidadas, una mujer se despertó con sabor a ceniza en la boca. No había fuego ni humo, solo el conocimiento de que algo ardía en algún lugar más allá del tiempo. Se puso de pie y sus dedos temblorosos trazaron la silueta de un árbol en el aire que solo ella podía ver. Sus ojos, antes marrones, ahora reflejaban llamas que bailaban al ritmo de un viento que no existía. En el desierto, la sombra que había envuelto al ermitaño comenzó a extenderse. No como una mancha, sino como tinta derramada en el agua, tejiendo patrones que solo los locos o los santos podrían descifrar. Los otros ermitaños, los que aún se resistían a la visión,
cayeron de rodillas, llevándose las manos a los ojos como si pudieran borrar lo que ya estaba grabado en sus almas. Pero ya era demasiado tarde. El cielo ya no era solo el cielo. Era una membrana delgada, casi traslúcida, y a través de ella se podían ver cosas que no deberían verse, ciudades de cristal suspendidas en el vacío, océanos que fluían hacia arriba, y en el centro de todo, siempre el árbol, sus ramas extendidas como brazos que invitaban y amenazaban al mismo tiempo. La mujer de la ciudad estaba sentada junto a la ventana, con las manos agarradas al alféizar hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No sabía por qué, pero sabía que tenía que irse. No al desierto, más allá. Al lugar donde aún latía la memoria del mundo, donde esperaba el árbol de fuego. No había mapas para esa ruta. No había caminos. Solo existía la llamada, una sutil vibración en el hueso detrás de la oreja, en el espacio entre un latido y el siguiente. Y entonces, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración, el viento cambió. No soplaba del este ni del oeste, sino de adentro hacia afuera, como si la tierra misma exhalara. Las dunas del desierto se elevaban en espirales, formando columnas que se disolvían en el aire como humo. Los ermitaños que aún estaban en pie vieron sus sombras alargarse, no hacia atrás sino hacia adelante, como si el futuro cayera sobre ellos. Y en el centro de todo, donde el ermitaño que había sonreído ahora flotaba a unos metros del suelo, se abrió una grieta. No fue una grieta en la tierra. Fue un desgarro en el tejido mismo de lo que era real. Dentro de ella no había oscuridad, había luz, pero una luz que hería los ojos como si fuera un anhelo. Y en el corazón de esa luz, el árbol. Sus frutos no se quemaron. Lo recordaron. Cada uno de ellos contenía un mundo, una vida, un nombre olvidado. Y cuando cayó el primer fruto, no aterrizó en el desierto, sino en la palma de la mujer de la ciudad, que lo sostuvo sin entender, pero sin soltarlo. Se llevó la fruta a los labios. No por hambre, no. O por curiosidad, porque algo en ella sabía que ese era el único camino de regreso. Y cuando sus dientes se hundieron en la pulpa en llamas, el mundo entero se estremeció, no de dolor, sino de reconocimiento. Porque la memoria, después de todo, no es cosa de los vivos. Es la sustancia de la que están hechos los mundos. Y el mundo, en ese momento, recordaba cómo ser.